Hola chicos, muy buenas. Hoy les vengo a hablar del Tiger II. Este es un tanque pesado alemán de la Segunda Guerra Mundial, también conocido como Königstiger, que significa tigre de Bengala, a menudo traducido literalmente como tigre real, o de forma algo incorrecta como King Tiger, por los soldados aliados. El Tiger II fue el sucesor del Tiger I, combinando la armadura gruesa de este último con la armadura inclinada utilizada en el tanque medio Panther. El tanque pesaba casi 70 toneladas y estaba protegido por 100 a 185 milímetros de grosor de blindaje en la parte delantera. Estaba armado con el cañón antitanque de 8,8 centímetros. El chasis también era la base del vehículo antitanque Jagdpanzer, sin torreta Jagdtiger. Creo que cogieron lo mejor de cada tanque que ya tenían disponible para hacer un gran tanque de combate. Este Tiger II fue entregado a batallones de tanques pesados del ejército de las Waffen-SS. Fue utilizado por primera vez en combate en el 503 Batallón de Panzer pesado durante la invasión aliada de Normandía el 11 de julio de 1944. En el frente oriental, la primera vez utilizada en ser equipada con el Tiger II fue el 501 Batallón Panzer pesado en un contraataque en el río Vístula. Posteriormente, su aparición en la batalla de Argen fue decisiva para la derrota de los aliados en la operación Matker Garden. También aparecieron en la batalla de las Ardenas, en la ofensiva soviética en Polonia y en Prusia Oriental en enero de 1945, en las ofensivas alemanas en Hungría en 1945, luchando al este de Berlín en las colinas de Seelow en abril de 1945 y finalmente en la ciudad de Berlín en los últimos momentos de la guerra. En contraposición a este tanque, por el lado americano estaba el M26 Pershing, el IS-2 por los soviéticos y algún Churchill por los británicos. Aunque se ordenaron fabricar 1500 unidades, en total se fabricaron casi 500 entre enero de 1944 y marzo de 1945. Los primeros ejemplares fueron entregados como vehículos de instrucción, luego ya se implementaron en el campo de batalla. Estos tanques eran capaces de eliminar eficazmente a sus oponentes, pero el número de tanques construidos fue insuficiente para hacer frente al ejército aliado. Vale, como ya he dicho, tiene un cañón mejorado de 88 milímetros que disparaba una munición perforante y tenía dos ametralladoras MG-34 adicionales de 7,92 milímetros en la barcaza y en la torre. Tenía una munición disponible del tanque de 84 disparos y casi 6.000 disparos en las ametralladoras. Las planchas inclinadas 35 grados en la parte delantera y 65 grados en los laterales permitía incrementar la protección del nuevo ingenio. Su blindaje lo hacía a prueba de otros tanques frontalmente y de armas antitanque de infantería en todos sus ángulos. No existen pruebas ni testimonios, al menos de que algún Tiger II fuera alcanzado en su parte frontal y que el proyectil enemigo penetrase en su blindaje. El Tiger II tenía una dotación de 5 hombres, jefe de carro, un tirador y un cargador en la torre, y el conductor y el tirador de la ametralladora o operador de radio. Tenía como arma defensiva un lanzagranadas de corto alcance que disparaba granadas rompedoras, granadas de humo y granadas iluminantes. El giro de la torre se realizaba mediante un sistema hidráulico de gran precisión que facilitaba las tareas del tirador, también disponiendo de un mecanismo de accionamiento manual para emergencias. El motor ofrecía poca potencia en relación a su elevado peso, que pesaba unas 70 toneladas. Tenía un motor Maybach de gasolina de 12 cilindros y unos 700 caballos de potencia, una velocidad máxima de 35 km por hora y una autonomía de 170 km. Así que bueno, yo como ya he dicho,
Este tanque fue la mejora del Tiger 1. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial fueron mejorando tanques, equipamientos, etc. hasta que los alemanes fueron perdiendo progresivamente la guerra. Así que bueno, este era el rey de los tanques, el rey del King Tiger. Así que bueno, espero que les haya gustado este tanque. Y si quieren ver algunas fotos de las que hago con estos tanques de mi colección, a esta escala 1.43, seguidme en mi Instagram. Gracias por ver mi vídeo.